Si hay algo que nos hace humanos, son nuestras manos. Voy a contarte en este vídeo una serie de curiosidades y datos que te van a sorprender sobre nuestras manos. Soy Íñigo Junquera y este es un nuevo vídeo para Fisio Online. Van a ser 5 datos curiosos, 5 cosas sorprendentes sobre tus manos y tus dedos. La primera, y por eso decía que si hay algo que nos hace humanos son las manos, es que la mano está detrás del origen de la inteligencia y del lenguaje humano. ¿Por qué? Si vemos esta imagen, tenemos aquí imágenes de diferentes primates, incluido el ser humano, ¿sí? Lo que hizo que el ser humano desarrollara su inteligencia fue una evolución conjunta de ese cerebro junto con esa mano. Fue la mano la que tiró del cerebro, el cerebro el que tiró de la mano, fue primero la gallina, fue primero el huevo, me da exactamente igual. La cuestión es que evolucionaron y se desarrollaron de forma completamente paralela. No podría haberse dado la evolución del uno sin darse la evolución del otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando éramos primates, cuando éramos todavía los primeros primates con un córtex mucho más reducido y una inteligencia muy reducida, ya entonces teníamos esas mayores capacidades porque esas manos nos permitían, sí, pelar objetos y nos permitían ya manipular ciertas cosas. En la medida en que algunos de esos primates, por pura variación genética, por puro azar, ¿sí? Porque la naturaleza busca y busca y busca y ofrece diferentes opciones, alguno de esos primates nació con una mano con una mayor capacidad de oposición, la forma de las articulaciones, la disposición de los músculos, una pequeña diferencia, pequeña diferencia. Ese primate que nació con una mano un poco más capaz de hacer oposición con el resto de los dedos y por lo tanto podía manipular mejor aquellas cosas que ya manipulaban, aquellos alimentos, aquellos objetos, aquel primate tuvo más probabilidades de sobrevivir. Fue entonces cuando, al sobrevivir primates que oponían mejor el dedo, se fueron seleccionando, aquellos que no oponían sobrevivían menos, cada vez más primates con dedos con más oposición, algunos de ellos todavía tenían dedos con más capacidad de oposición, pero claro, ¿eso qué es lo que generó? Que aquellos primates que además de tener un dedo con mayor oposición, tenían un cerebro más preparado para sacar partido a ese dedo, a esa mano más capaz, ¿sí? Entonces ya se juntaba el hambre con las ganas de comer, ¿sí? Entonces tengo una mano que puede hacer más cosas y un cerebro capaz de sacarle partido. Aquel sí que tenía capacidad para sobrevivir, con lo cual cuanto más cerebro y más oposición, más capacidad de oponer el pulgar al resto de los dedos y por lo tanto manipular, más supervivencia. Los siguientes nacían con un cerebro, ¿sí?, más grande, un dedo más oponente. De esos algunos nuevamente por selección volvían a nacer con un dedo más oponente, un cerebro más. Se iba seleccionando, siempre se ha ido de forma natural seleccionando aquellos individuos con dedos más capaces, más oponentes y cerebros más desarrollados. Insisto, ¿quién tiró de quién? Fue la mano el que tiró del cerebro, el cerebro la que tiró de la mano, pero la cosa es que ambas evolucionaron y crecieron juntas. Por eso nuestra mano está tan ligada al intelecto, a la expresión, ¿sí? Y además el lenguaje, que primero tuvo mucho que ver con lo que hacíamos con el cuerpo, ¿sí?, fue generando ese lenguaje inicialmente manual, esa complejidad que nos permitía la mano con ese cerebro, nos empujó a
complejizar esa expresión por medio de la voz. Aquello que eran primero sonidos guturales y gruñidos se estructuraron en palabras. Cuanto más complejidad daba nuestra mano a nuestro mundo, mayor necesidad, mayor impulso de complejizar también nuestra expresión, ¿sí? Todo esto da lugar a una cosa más, y es que la mano ocupa un gran espacio en el cerebro, y especialmente el dedo pulgar mucho más. Tenemos aquí una cosa que se denomina el homúnculo de Ménfilo, no sé exactamente cómo se pronuncia, que es una representación de un ser humano en relación al espacio que ocupa cada parte del cuerpo en el cerebro, ¿sí? Cuanto más neuronas, más zona cerebral hay encargada de su control y de su gestión en el cerebro, mayor tamaño se le da a esa zona. Ya podemos ver los labios, la boca, son muy grandes, están muy relacionados. Lo verbal y lo intelectual también han tenido muchísima relación. Y también vemos que dos pedazos manos con unos tremendos pulgares tiene este individuo, ¿sí? Porque dedicamos mucha parte de nuestro cerebro a la boca y la mano, que son esas cosas que nos hacen muy humanos. Son las que nos diferencian del resto de los animales, la capacidad de manipular y la capacidad de generar verbo, toda esta complejidad que podemos hacer con manos y boca. Más cosas. Cada mano tiene 27 huesos, 29 articulaciones y 123 ligamentos, además de un montón de músculos. Precisamente porque necesitamos toda esa complejidad, necesitamos muchos músculos, ligamentos, articulaciones que permitan toda esa variedad de movimientos. Podemos poner el pulgar en cualquier lugar, podemos adaptar la mano a prácticamente cualquier cosa, ¿sí? Ya vemos 4 falanges distales, 5 falanges distales, 4 falanges medias, 5 falanges proximales, los 5 metacarpianos y luego el trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, pisiforme, piramidal, semilunar y escafoides, que son los músculos que están en el carpo, en la zona de la muñeca. Toda una complejidad orientada a una estructura muy compleja. Más cosas, decir que la piel de la palma de la mano es diferente a la del resto del cuerpo. Por ejemplo, no se pone morena, es mucho más gruesa, pero siendo más gruesa también es mucho más sensible, tiene muchísimos receptores. Además tiene esas líneas que no son precisamente para predecir el futuro, sino para permitir que la mano pueda cerrarse, pueda plegarse. Esas ya más o menos las compartíamos con los primates. Y los dedos tienen unas huellas dactilares que, además de servir para dejar rastros en los crímenes o para hacer los carnés de identidad, ¿sí?, tienen una función claramente orientada a que las cosas no se resbalen cuando están mojadas, son finas, a tener una mejor adherencia de nuestra mano con los objetos, bien porque sean finos, bien porque estén mojados. Esas líneas agarran, sí, son como esos pinchitos que se supone que tiene Spiderman en las manos con los cuales se sujeta a las paredes, ¿sí? Los seres humanos tenemos esas líneas por el mismo motivo y son todas diferentes porque no hay nada en un ser humano que sea igual al de otro, ¿sí? Nada dentro de la complejidad, ¿sí? Las moléculas sí, pero las estructuras complejas ya determinadas por la genética, esas son siempre absolutamente diferentes entre cada dos seres humanos. Quinta curiosidad, y es que los hombres tienen el dedo anular más largo que el índice. Obviamente aquí hay variedades además entre diferentes razas, etnias, ¿sí? Pero en general los hombres tenemos el dedo anular más largo que el índice. Y con esto terminamos con las curiosidades de una estructura tan maravillosa como es la mano.
Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.